Hola, muy buenas noches a todos. Ok. Hola amigos, muy buenas noches a todos. Los saluda el doctor Pablo Hurtado, cardiólogo. Ya estamos al aire. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante de la práctica diaria, como lo es el control o evitar un infarto en pacientes con hipertensión arterial. Eh, la hipertensión arterial, hola a los que me están viendo, aún no veo un comentario. Estamos utilizando nuestra computadora. Espero que compartan el video, por favor, antes de comenzar, es importante. Sí, pues estamos utilizando nuestra computadora, estamos tratando de, o sea, terminar con el teléfono y espero que se escuche bien. Como habrán visto en el título de la presentación de hoy, vamos a hablar sobre cuál es el riesgo de un infarto de una persona con hipertensión y también una persona que presenta colesterol alto. Y el objetivo de esa discusión tiene que ver con que la hipertensión arterial es la enfermedad crónica más prevalente que más existe en las personas adultas y desafortunadamente es muy maltratada, es decir, la mayoría de nuestros pacientes no tienen un control apropiado de la hipertensión. Sí, en base a esto vamos a discutir las guías europeas de hipertensión arterial del año 2018 que están en la descripción del video. Cuando terminemos pueden ver el cuerpo del mensaje y pueden ver la biografía. Sobre todo los médicos, creo que puede hacer un enlace para descargarla. Y bueno, y después vamos a terminar discutiendo la guía, básicamente lo más importante del control de lípidos. Y vamos a mencionar una aplicación que está en internet, pero también ustedes pueden descargarla, que es una valoración de riesgo de infarto ideada para América por la OMS y la OPS, la cual también está en el cuerpo de los mensajes. Y vamos a comenzar. Bueno, como decía, la hipertensión arterial es frecuente, pero esta enfermedad suele coincidir además con problemas de colesterol, pacientes con obesidad, pacientes que fuman y pacientes con mayor edad. Es decir, que cuando tenemos un paciente con hipertensión, raras veces solo presenta hipertensión arterial. Es muy común que presente otras alteraciones orgánicas y generalmente no presenta síntomas. Los trastornos del colesterol no dan molestia en nuestros pacientes. Tendría que ser un valor de colesterol muy elevado para dar tal vez mareo, cefalea y uno creer que es por eso. No es común. Por eso es importante que cuando valoremos a un paciente con hipertensión arterial en nuestra consulta, realicemos estudios, exámenes de sangre que van a ayudar a determinar qué otros trastornos tiene este paciente y que no tienen diagnóstico. Y por eso vamos a mandarle un perfil de lípidos. El perfil de lípidos es importantísimo porque ahí nos va a dar el valor de colesterol total del paciente, el valor de LDL, el valor del colesterol no HDL y el valor del HDL y también de los triglicéridos, los cuales podrían ser en algún momento algún paciente un factor de riesgo independiente que había que también controlar. También es importante valorar cómo está la función renal de los riñones y eso se hace con el examen de creatinina. Tengo calor. Si se escucha alguna bulla me avisan y desconecto el abanico. Entonces hablaba de creatinina. La creatinina es un examen que es en sangre y está a valorar el grado de funcionabilidad de los riñones. Los riñones se afectan con la hipertensión mal controlada. Es muy probable que un paciente que tenga hipertensión de 10 años de evolución ya tenga algún daño renal. Y no hablo de infecciones, amigos, pacientes. No hablo de infecciones, que es lo que uno les pregunta. Si le han dicho alguna vez que tiene insuficiencia renal o algún grado de disfunción renal. Y los pacientes suelen confundir y nos dicen no, pensando que es de infección. Y no, estamos hablando de función renal. Con el peso del paciente, que es necesario pesarlo, la edad de él y el valor de la creatinina, sacamos algo que se llama los médicos la tasa de filtrado, que en general significa cuánta sangre depura ese riñón por minuto, cuánta sangre limpia. Recordemos que los riñones son una máquina que limpia nuestra sangre de las impurezas y las elimina a través de la orina.
Normalmente una buena función renal es cuando nuestro riñón depura más de 90 mililitros de sangre por minuto. Y hablamos que hay un daño renal moderado al menos cuando esto es menos de 60. E importante, severo, grado 4 y 5, menos de 30. La mayoría de nuestros pacientes diabéticos tienen un filtrado entre 31 y 59. 35 y 45 como promedio, que ya es un grado de deterioro renal de grado 3A a 3B. Lo importante que quiero que sepan los pacientes es que es necesaria una creatinina al menos una vez al año, un perfil de lípido al menos una vez al año, una glucosa básica, porque coexiste mucha diabetes con hipertensión. La diabetes, cuando lleva mucho tiempo en evolución, genera hipertensión arterial en los pacientes. Y también, en cierta forma, se ha visto que la hipertensión podría generar diabetes a largo plazo. Al igual que hablamos de los lípidos. Entonces, dislipidemia, problemas de colesterol, diabetes e hipertensión son comúnmente presentes en pacientes. Y la diabetes se diagnostica por el examen de glucosa o también a veces cuando creemos que existe y queremos hacer algo más profundo, una hemoglobina glicosilada, que es un examen que está validado, que sirve para diagnóstico de diabetes y también de pacientes prediabéticos. También es importante realizar un examen de ácido úrico en sangre. El ácido úrico es un derivado de las proteínas. Entre más carne usted consuma y entre más lácteos también, es muy probable que si su metabolismo no es apropiado, se eleve el ácido úrico. Y esto podría contraindicar el uso de algunos fármacos para hipertensión, como los diuréticos. Y además se ha visto que existe una relación del ácido úrico y también el riesgo cardiovascular. Con este examen de lípidos, de creatinina, de ácido úrico y glucosa, yo tengo una idea general del metabolismo de mi paciente. Se llega a la consulta con la probable hipertensión o ya llega hipertenso no controlado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Okay? Lo examinamos buscando que un daño en su cuerpo provocado por la hipertensión arterial. Lo ocultamos buscándole soplo, palpamos las carótidas, buscándole también si el pulso está disminuido, ponemos el esteto en las carótidas, buscando si hay soplo. Eso significaría que tiene grasa, placas de grasa en las arterias carótidas. Le hacemos un electrocardiograma. Muchas veces el electro podría apoyarnos en hacernos sospechar que el paciente tiene ya un trastorno del corazón y posiblemente sin molestias. De modo que es importante en esta consulta de nuestro paciente determinar en qué fase de la hipertensión está el paciente. En general, la guía europea habla de 3 fases. Una fase sin complicaciones. Él es hipertenso y no tiene ningún trastorno del corazón. Nada. Completamente normal. Y también si le hacemos creatinina, normal. No hay daño en función renal. Si le hacemos un fondo de ojo, que a través del ojo para ver la retina, su retina es normal. Y si hacemos más estudios, no tiene ningún daño vascular en ninguna parte del cuerpo provocado por la hipertensión arterial. Si el paciente está en fase 1, una fase de solamente hipertensión sin complicaciones. Si alguno de los exámenes nos da alterado y nos da que ya tiene un daño por la hipertensión, ahí viene la parte de los síntomas. Señor, ¿usted tiene alguna molestia? Se cansa, le duele el pecho, le duelen las piernas, etcétera, etcétera. Y nos dice no, nos niega todo, no tiene ninguna molestia. Entonces decimos que tiene una enfermedad, porque la encontramos, pero asintomática. Pero si tiene molestias el paciente provocadas por la hipertensión como complicación, ya decimos que está en una enfermedad sintomática. Entonces, ahí ya tenemos de entrada una clasificación del paciente con hipertensión de acuerdo a sus síntomas. No tiene ningún trastorno cardiovascular, no existe daño real, todo negativo, es el paciente hipertenso mejor, de menos riesgo. Tiene trastorno, algún daño, una lesión, pero asintomático, ok, tiene más riesgo que el que no tenía nada. Pero si ya tiene molestias el paciente, es el que tiene mayor riesgo. ¿Okay? ¿Mayor riesgo de qué? De tener un infarto a largo plazo. Otro factor importante, el otro punto que valoramos y que también la guía europea lo menciona, que está en el enlace, es qué factores de riesgo tiene el paciente, qué otras enfermedades. Y eso vamos a ayudarnos de qué? Del interrogatorio. ¿Usted fuma, señor? Sí, fumo, ok. ¿Su papá tuvo un infarto en la familia ante los 55 años? No. ¿Su mamá ante los 65 años? No, ok, no tiene eso. ¿Usted ha padecido colesterol anteriormente? Ah, doctor, toda la vida.
Otro ejemplo más, ¿es diabético? Sí o no, no doctor, no sé, ok, estamos claros. Son factores tradicionales asociados a enfermedad cardiovascular. Y entonces aquí, si el paciente tiene, entre más problemas tenga, más factores de riesgo, tiene mayor riesgo de tener problemas. En general, cuando una persona es hipertensa y tiene otros 3 factores de riesgo, por ejemplo, hombre, el sexo influye, sexo masculino, fuma y colesterol alto, ya son 3 factores de riesgo. Decimos que ese paciente tiene alta probabilidad. Pero solo estamos hablando de probabilidades, ¿ok? No estamos dando un valor numérico todavía. Y de paso, como yo les mencioné anteriormente, al hacer los exámenes de creatinina, por ejemplo, un electrocardiograma o también un ecocardiograma, vamos a determinar si existe o no daño cardíaco y también con el interrogatorio del paciente si es sintomático o no. Y eso nos va a ayudar a encontrar entonces si también el paciente cae en una categoría de alto riesgo. Aquí hay que hacer un punto de aparte en los pacientes que padecen de azúcar. Actualmente, un paciente que padece de diabetes, que tiene más de 10 años de ser diabético, aun cuando el paciente no haya tenido ni un derrame cerebral, ni un infarto, nada, se sienta bien, haga ejercicio, lo que ustedes quieran, cualquier posibilidad, ya se considera por lo menos riesgo moderado a alto según la Sociedad Europea de Cardiología. Y si tiene más de 20 años, se considera riesgo alto a muy alto. ¿Ok? Debemos de pensar en estos pacientes como pacientes muy vulnerables y de muy alto peligro. Y doctor, ¿y para qué me sirve yo saber si está en peligro alto, bajo, moderado o leve? Porque en base a eso vamos a controlar todos los factores de riesgo del paciente, ser más estricto en su control de hipertensión y también control de lípidos, tratar de mejorar su función renal si es posible con medicamentos, es decir, nos vamos a trazar más metas para alcanzar lo mejor posible el estado de este paciente. Mejorar su función renal si es posible, mejorar la relajación del corazón, la contractilidad, revertir el daño cardíaco que tenga, frenar que no progresen las arterias coronarias con su daño de grasa en las arterias, la aterosclerosis, comprenden, etcétera. O sea, para eso hacemos ese diagnóstico, damos interno del paciente, para aclarar todas estas situaciones. Entonces, ¿qué? Y lo importante, viene la parte de la hipertensión como tal, que al final es el motivo del paciente de consulta. Con esto, yo el paciente, ¿okay?, le tomo la presión en mi consultorio, que generalmente les aclaro a los pacientes, en la consulta nuestra les da 10 milímetros de mercurio más alto que lo que en su casa les da. Y eso tenemos que estar claros los médicos. La consulta de la toma de presión en el consultorio tiende a ser un poco más elevada que la del hogar. Y eso hay que conocerlo. Pues bueno, le tomo la presión y me da una idea de cómo él está, ¿verdad? En ese momento. Pero debo preguntarle al paciente cómo él usualmente anda esa presión arterial. Es importante porque si él me dice que siempre la ha tenido en 160/100, pero que en la última semana, que lleva así 5 años con hipertensión mal controlada, y que en la última semana le dieron un medicamento nuevo y que ha andado mejor, y viene a mi consultorio con 120/80, yo no puedo decirle a él, usted está bien, ¿no? Porque él lleva de arrastre 5 años mal controlado. Y esos 5 años de arrastre, de carga de hipertensión mal controlada, generan un trastorno vascular, arterial, cardiovascular, que por 2 días, una semana de control, no se borra así por así. Entonces yo ahí, si en ese momento hago un cálculo de riesgo y tomo en cuenta esa presión del consultorio, estoy falseando el diagnóstico porque él no estaba así los 5 años previos. De modo que aquí juega un papel importante el conocimiento previo del valor del paciente, de su presión. Y para eso ustedes, como pacientes, deben de avivarse y cuando vayan a un lugar y tomen la presión, no se conformen que los médicos les digan, la anda bien. ¿La anda bien cuánto? Porque desgraciadamente, vamos a hablar más adelante de cuáles son los valores umbrales para hablar de normal en un paciente, y a veces los médicos como que no nos ponemos al tanto de cómo está la cosa y mantenemos umbrales de presión antiguos de hace 40 años, donde una presión de 150 se consideraba como normal en una persona de 65 años. Ahora no. Entonces no podemos quedarnos con esos metas de altas que eran altas y que se les permitía a pacientes mayores andar alto y pensábamos que era por la rigidez de las arterias, que es porque está mayor y que eso no le hace daño. Eso no es así. Se sabe que para
presiones entre más alta, el riesgo incrementa tanto para la sistólica, que es el primer valor que le dan, el de 160 que les mencionaba, y también para la diastólica. Ambas presiones, una o la otra, o las dos juntas, aumentan el riesgo de infarto, de derrame y de todas las complicaciones. ¿Ok? Ok. Entonces, en resumen, de forma general, el paciente hipertenso que me interesa, uno, si tiene o no daño de alguna parte de su cuerpo, cerebro, corazón, riñón. Segundo, tiene o no molestias por eso. Tercero, qué enfermedades tiene y factores de riesgo asociados. Y cuarto, por supuesto, qué tan alta han dado la presión. Y ahí lo clasificamos de acuerdo al valor de presión: hipertenso leve, moderado y severo. ¿Ok? Ok. Entonces, en base a eso ya nosotros tenemos una idea de la situación. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a tomar medidas. ¿Y cuáles son las medidas? Pues decidir, ok, este paciente tiene muy alto riesgo cardiovascular y eso se traduce numéricamente en un incremento, ok, en un 10% de probabilidades de un infarto en los próximos 10 años. Más de 10%, puede ser 20, puede ser 30, puede ser 40. Para eso hay una tabla. La Sociedad Europea tiene un score que le llaman score, así le llaman, lo pueden buscar en internet, pero no aplica para América, porque inclusive dentro de la misma Europa cambian la genética de ellos. España es un riesgo, Escandinavia otro, Finlandia otro riesgo, Francia tiene otro, ¿ok? Y entonces no podemos nosotros realmente extrapolar ese riesgo, ese score a nuestros países de América. Yo utilizaba mucho el score de Estados Unidos, que está una aplicación, ¿okay?, que es muy buena, toma en consideración muchos factores, tanto la hipertensión sistólica como diastólica, por ejemplo, qué valor tiene el paciente, pero igual, ese score de riesgo que se hizo en Estados Unidos, se tomaron en cuenta muchas personas de raza negra, pocos latinos y más raza blanca, que no es realmente nuestra raza, no es nuestra genética, no es nuestra población mayoritaria. Y bueno, buscando, encontré que hay una aplicación de la OMS que se llama Hearts de las Américas y que puse el enlace, el vínculo, que pueden hacerlo ustedes mismos como pacientes en online, pero tienen que tener el valor de colesterol total, por lo menos un colesterol total, por lo menos. Le piden la presión sistólica, le da el sexo, si fuma y si es o no diabético. ¿Cuál es el inconveniente de estos scores? Porque le acabo de decir, solo es sí o no. No es lo mismo un diabético que tenga realmente un año de evolución a un diabético que tenga 20 años. El score de riesgo no involucra esa diferencia, ¿no? No hay una tabla del score de riesgo de Latinoamérica donde me diga, es diabético entre 1 y 5 años, 5 a 10, 10 a 20. Eso sería importante. Pero los estudios que se han hecho en América para valorar los riesgos cardiovasculares de nuestros pacientes no han tomado esta segmentación, no han sido tan vamos a decir, tan prolijos, ¿no? En dividir los diabéticos por año, en dividir también el valor de colesterol, que es tan específico. Entonces algunas son sí o no, el sexo, si fuma o no, le decía diabético, sí o no. Tampoco habla de valores de diabético promedio, ¿ok? Que influye, por supuesto. Un diabético muy mal controlado tiene más riesgo que un diabético bien controlado, por decirle algo. Ok, pero ese es el score que le propongo y el que yo pienso utilizar. Inclusive se puede bajar una aplicación a su teléfono y hacerlo. Y usted puede tener una idea de cuál es su riesgo global de tener un infarto o muerte en los próximos 10 años. Y soy tajante en esto, porque ningún score, ni el americano, ni el europeo, ni el latinoamericano que le estoy proponiendo a ustedes, le va a decir la probabilidad de un infarto no muy grave o una angina. No hay esas diferencias, son puntos duros de rígidos, ¿no? Infarto o muerte. No hay puntos intermedios. Así son todas las balanzas de riesgo, los scores le llamamos en medicina, ¿ok? Es un todo nada, digamos. Pero nos permite realmente tomar medidas y ser más agresivos con los pacientes. Sin más preámbulo, les voy a hablar de las metas a alcanzar. Esto es importante porque, vean, hace años era enredado. Para cada grupo paciente era un valor, si era renal, si tenía daño renal, que si era diabético, si había presentado derrame cerebral y se nos hacía un enredo. Y al final, los médicos, sobre todo generales, terminaban, como les decía anteriormente, estableciendo metas propias, creyendo que era apropiada. Ahora, en estos últimos años, las sociedades internacionales de hipertensión se han organizado mejor y realmente hay un consenso general.
General global. Hipertensión es toda aquella persona que tenga valores, una edad más de 18 años y que por lo menos con 2 tomas de presión, la sistólica más de 140 o la diastólica más de 90. Punto. En general, no deben de ser tomadas el mismo día, ni por el mismo médico o la misma enfermera. Debe estar el paciente sentadito, tranquilo, por menos 10 minutos de reposo, sin haber tomado café, ya con la vejiga vacía, sin deseo de orinar. Interesante, porque es increíble, si usted está en un consultorio y el médico le está tomando la presión y usted tiene deseo de orinar, eso le sube la presión. ¿Ok? Eso es por lo menos lo básico, sin estar conversando, su brazo derecho, su brazo izquierdo, no importa, no hay diferencias en eso, y le van a tomar la presión. Y entonces le encuentran que es hipertenso y le dicen, vea, le hemos encontrado la presión en más de 2 ocasiones con valores más de 140 en la máxima o la mínima más de 90, usted es hipertenso. Entonces el paciente dirá, ok doctor, 160 con 100 he tenido, ok, y hasta dónde tengo que llegar. Entonces en general el objetivo es menos de 140, en general, global era este, pero en el 2017 la sociedad americana bajó el nivel a 130,80 y también lo ha hecho la sociedad europea, y es lo que voy a hablarles a ustedes ahora. Dicen los europeos, todo paciente entre 18 y 65 años, dicen ellos, si es solo hipertenso, el objetivo es llegar a 130. ¿Ok? Hasta ahí. Bueno, si baja un poquito más, 125, 128, pues está bien. Pero por lo menos 130 es el objetivo a llegar. Generalmente, como yo les explico a mis pacientes, yo no tengo una calculadora de gramos. O sea que, y nadie sabe que por 2 miligramos de un medicamento, yo voy a bajar la presión 5. Eso no existe. Cada persona responde diferente, de forma individual, a las medicinas. Teóricamente sabemos que las personas de mayor de 70 años responden bien a los diuréticos, pero dan problemas del sodio y potasio, aumentan más el daño renal tal vez, responden bien a los anticálcicos, amlodipina, nifedipino y los diuréticos, de acuerdo, pero de pronto un paciente anciano no responde bien. ¿Okay? Entonces, eso está establecido o sugerido, pero cada paciente es individual. Sigo. Si el paciente es diabético, 130. Dicen que si tiene ya enfermedad renal crónica, menos de 140. Si tiene ya problemas coronarios, 130. Si ya tuvo un derrame cerebral, 130. Eso dicen los europeos. Ahora viene la cosa. 65 a 79 años. No hay muchos estudios con eso, le aclaro. Hay unos cuantos. ¿Okay? Y el temor era que si a las personas de mayor edad le bajaba mucho la presión, demasiado, y estaban adaptados a una presión alta, podíamos causar disminución de la irrigación sanguínea del cerebro y dar isquemias cerebrales e infartos cerebrales. Entonces había un poco de duda, pero en los últimos años han habido estudios que sugieren en general todas las personas entre 65 y 79 años podríamos tratar de llegar a un valor de 130 a 139 de sistólica. Ahí sí se tolera, que como te dicen ellos, si no lo toleran, 140 a 150. Pero hay que tratar de llegar a 130 a 139. Miren, interesante, un poquito más bajo. Más de 80 años, el mismo objetivo sí se tolera. ¿Y cómo yo sé que un paciente de 75 años, de 80, me está tolerando eso? ¿Cómo lo sé? Bueno, al paciente lo examinamos acostadito, le tomamos su presión y está normal, póngale 140 con 80 y lo siento, y le tomo la presión antes de los 3 minutos inmediatamente y veo si hay un descenso de la presión. Si hay un descenso de más de 10 milímetros de mercurio, ojo, que puede provocarme en un momento mareo y hasta caída del paciente. Eso se llama ortostatismo y lo tienen mucho las personas mayores. Y si me cae más de 20, sin duda es ortostatismo. Es más, y lo aguanto un ratito más, hasta 10 minutos, y vuelvo a tomar la presión sentado. Si se mantiene baja o baja más, igual sospecharía que el paciente no va a tolerar ese valor de presión que logré yo de 140. Tendría que dejarlo un poquito más alto hasta que desaparezca ese efecto que es producto de los medicamentos y favorecido por la edad del paciente. ¿Ok? Entonces, por las edades hay metas, pero en general es
130, 140 para todo el mundo. En las personas mayores de 65 años hay que tener cuidado y explorar bien en ellos, preguntarles si toleran este cambio de presión arterial al dar nosotros las medicinas nuevas para mejorar su presión. ¿Cuáles son los síntomas de alarma en los pacientes mayores? Doctor, me mareo con estas pastillas, cuando me siento, me hace así la cabeza, me siento inestable. Esos son signos de no tolerancia de esa presión, que es buena, que es mejor, que va a evitar, digamos, infarto o derrames posiblemente a largo plazo, pero que no la tolera nuestro paciente de forma inmediata. Lo que haría yo es retroceder un poco en el tratamiento, bajar alguna pastilla, una dosis, y tal vez en 6 semanas a 2 meses reintentar volver a agregarle esa extra que me haya logrado controlar la presión mejor. Si no me lo tolera, pues ahí descanso porque no se puede. En general, entonces, al identificar pacientes de alto riesgo cardiovascular por ser hipertensos, yo debería combinar fármacos, 2 fármacos. Un IECA inicialmente, hablo de lisinopril, perindopril, sofenopril, enalapril, con un anticálcico, hablo de amlodipina, nifedipino, netrindipino, felodipino. Estas 2 moléculas unidas en una sola tableta logran disminuir un 20% de complicaciones cerebrovasculares y cardiovasculares en las personas que las toman. Lo ideal es que nuestros pacientes que requieran de 2 medicamentos o más tomen 2 medicinas en una sola píldora, ya incluidas las 2 pastillas, las 2 fórmulas, las 2 drogas, comprenden, e inclusive hasta 3 a veces. Eso va a lograr que nuestros pacientes tengan algo que se llama mejor adherencia al tratamiento. Si nuestros pacientes se toman las medicinas diario, vamos a lograr mejor control de la presión y menos complicaciones a largo plazo. ¿Ok? Para terminar, el punto importante, el colesterol, ¿no?, que les hablaba, porque decía el tema, cómo disminuir el riesgo de infarto en los pacientes con hipertensión y con colesterol alto. Entonces, respondiendo al primer tema, yo disminuyo los riesgos de infarto en mi paciente con hipertensión al llevarlo a menos de 140, 1, y si es de alto riesgo cardiovascular, controlarle la hipertensión con un IECA y anticálcico. Si el IECA le da tos, pues le daría un ARA2, valsartán, olmesartán, telmisartán, el que usted desee, ¿ok? Combinado siempre con un anticálcico. Lo ideal es en una sola píldora 2 medicinas. Punto. No se controla con 2, pues le damos 3. No se controla con 3, pues vamos con el cuarto y así sucesivamente agregando. Ok. Y doctor, ¿y qué tiene que ver el colesterol con la hipertensión? Es la misma cosa. Hoy me lo preguntaron. No. El colesterol es otro factor de riesgo cardiovascular, también de los mayores, de los más prevalentes, de los más que existen y los que no dan molestia y que avanza poco a poco en los pacientes, va cerrando nuestras arterias de cualquier parte, señores, de cualquier parte. Corazón, las coronarias, las carótidas, las cerebrales, las renales, las periféricas de las piernas. Y un día, desgraciadamente, una persona le da un infarto. El 50% de las personas con un infarto se mueren en su casa. Es más, ni dolor tienen. ¡Pum! Muerte repentina. El otro 50% que tienen dolor y le da chance de ir al hospital, se muere en la mitad. De modo que al final terminan sobreviviendo solo un 25 o un 30%. Miren que es altísima la mortalidad por el infarto. Y eso, el principal factor de riesgo es colesterol alto. De ahí la molécula de LDL y la necesidad de hacerse un perfil de lípidos. Y más aún cuando hay hipertensión y fumar. Entonces, este problema del colesterol alto no es solamente de Nicaragua, ni de Costa Rica, ni de México, que conste, donde hay mucha diabetes, donde se fuma mucho. Ni tampoco de Colombia, ni tampoco de Perú y Bolivia, que sé que me ven amigos de allá, ni Argentina, donde se fuma mucho también. Incluyendo las mujeres, que conste. Muchísimo, en Argentina se fuman las mujeres, fuman mucho las mujeres. Sino que un problema global, internacional, y también de Europa. En el último reporte, el Eurospire 5, hecho hace un par de años, de valoración de niveles de colesterol en pacientes ya infartados, ya con cirugía cardíaca, que hasta esa época el valor óptimo de colesterol LDL era menos de 70, amigos. Solo el 30% de los pacientes de Europa, del primer mundo, ¿ok?, estaban controlados. Solo el 30%. ¿Qué le parece? ¿Ok? Dime algo. Crítico. No estamos hablando de población rural, urbana con prevención primaria. Estamos hablando de población ya enferma que saben que tienen un daño.
que sin chequeo médico con cardiólogos, con medicina preventiva, ¿ok? Y que tienen la mayoría seguros médicos que les cubren esas medicinas. En España son gratis, o por lo menos pagan lo mínimo los pacientes. Y aun con todo, 30% nada más. Entonces, es un problema de salud el colesterol. Entonces, en el último reporte 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología, las nuevas guías, que también pusimos el enlace en el cuerpo del mensaje, y si no aparece, hoy mismo lo cuelgo porque aquí lo tengo, ¿ok? Que conste. Pues se sugiere que hay que bajar más el colesterol, y yo creo que tiene que ver con que ha habido una falla grave en los últimos años de control. No hemos logrado controlar el colesterol apropiadamente en nuestros pacientes de mayor riesgo cardiovascular. Entonces ellos dicen, ok, vamos a hacer una guía facilita para los que no son cardiólogos, para que tengan una guía formal de tomar decisiones en su consultorio sin necesidad de remitir los pacientes a un especialista. Entonces dicen ellos, si un paciente es hipertenso solamente y no tiene ningún daño cardíaco ni vascular, nada, solo así, ese paciente puede tener su colesterol LDL en 115, 110, lo que sea, pero menos de 115 dicen ellos, porque actualmente es el valor limítrofe del LDL. Antes se decía que una hipercolesterolemia ligera hasta 130 de LDL, estoy hablando, no total, de 130 a 160 moderada, 160 a 190 severa, y más de 190 muy severa. Ahora, tanto las guías europeas como americanas establecen lo siguiente: si le llega a la consulta a un paciente con LDL 190 o más, tratamiento sin pensarlo, sin dudarlo y sin mirar para atrás, como dicen, con una estatina de alta potencia. Uy, perdón, casi tumbo el micrófono. ¿Ok? De entrada, que conste, esos valores son muy altos, de alto peligro. En general, entonces, un paciente de riesgo bajo, menos de 115 de LDL, 116 límite. Ok, el paciente diabético tiene menos de 50 años, es una diabetes que lleva, no, la edad del paciente es menos de 50 y la evolución de la diabetes de menos de 10 años. Ya eso se considera como riesgo moderado. Y en esos pacientes, el LDL, amigo, es menos de 100 que hay que lograrlo. ¿Cómo, doctor? Pues haciendo dieta, haciendo ejercicio, dieta baja en grasas saturadas. Busquen en internet grasas saturadas, van a ver que son las derivadas de los animales generalmente, res, cerdo sobre todo, ¿ok? Grasas saturadas, bajar ese consumo importante, hacer ejercicio y lograr un peso óptimo, fundamental. ¿Okay? Entonces la meta es menos de 100 de LDL colesterol. El paciente diabético tiene ya más de 10 años de ser diabético, el paciente tiene una creatinina alta y al médico calcularle la función renal le dice que tiene una disfunción renal moderada, que eso es estadio 3A, 3B. Bueno, estoy hablando de medicina. Entonces ese riesgo alto. Actualmente eso se recomienda que hay que tener un colesterol LDL en 70 o menos. Que este valor, fíjense que era antes el que nos exigían que deberíamos de llegar en los pacientes que ya tenían un infarto y eran operados de corazón. Y no se lograba. Y el registro de Eurospy 5, iba a decir, 5 que les mencionaba, esa era la meta, LDL menos de 70, y solo lograron el 30% de control. Imagínense ahora que ya no es así, porque ahora sucede que en los pacientes ya infartados, con angina de pecho, diabéticos de 20 años, con problemas circulatorios arteriales periféricos, enfermedad carotidia, aunque sea asintomática, un score de calcio coronario de 400 o más, una estenosis carotidia asintomática, una presencia de placas de ateroma en las ilíacas, las arterias, nos exige un valor de LDL de menos de 55 miligramos por decilitro. Súper infrecuente. Ese tipo de alcance de meta o de valor de colesterol LDL no es tan fácil alcanzarlo con ejercicio y dieta. No es muy improbable, porque además generalmente vamos a decir ese valor, amigos, en personas que ya tuvieron problemas cardíacos, y en general los pacientes que ya tienen problemas cardíacos ya tienen colesterol alto. ¿Ok? Entonces no se logra llegar a esa meta solamente con dieta y ejercicio, y nos tenemos que apoyar
en un grupo de medicamentos que llamamos los médicos las estatinas, que por hoy son las que mayor reducción, bueno, hasta hace 3 años, son las que mayor reducción del colesterol provocaban en los pacientes. Y son actualmente la piedra angular del control del colesterol en los pacientes. Hablo de atorvastatina 80 miligramos o 40, rosuvastatina 40 o 20 miligramos y simvastatina 40 miligramos. Hablo de estas porque realmente son las que logran bajar más el colesterol. ¿Cómo es eso, doctor? Bueno, mire, atorvastatina 80 miligramos es capaz de reducir su LDL 50%. ¿Cómo es eso? Si usted tiene 150 de LDL, que es muy alto, ¿no? Moderadamente alto, usted toma atorva 80, va a lograr bajar el 50%. ¿Cuánto es? La mitad de 150, 75. Entonces ese paciente que tiene LDL 150 podríamos llegar a 75. Cuidándose la boca, por supuesto, ¿verdad? Ok, pero sí es muy probable, ok. Entonces, si tengo un paciente diabético que tiene más de 10 años de evolución, que ya tiene riesgo alto, y que yo sé que mi valor de colesterol es casi llegando a 70, yo podría usar tal vez atorva 80 miligramos para llegar a esa meta, ¿verdad? Correcto. Atorva 40 miligramos baja colesterol un 40-45%. Rosuvastatina 40 miligramos baja el colesterol LDL 55%. Y rosuvastatina 20 miligramos baja el colesterol LDL un 50%. Simvastatina, que es la que tenemos acá, que da el seguro, 40 miligramos reduce el colesterol 40%. Entonces, ¿qué pasa? Uno, cuando ve un paciente que tiene problemas de colesterol, lo primero que va a brindar es una estatina, que son estas que le mencioné principalmente. Pero en Costa Rica yo sé que hay pravastatina, Pravacol, con un nombre, baja también el colesterol, pues no es tan potente como esta, pero existe. Lo importante es que usted tenga una estatina en su país. Y si no alcanza la meta con estos fármacos en 6 semanas, usted va a agregar una molécula que se llama ezetimiba, que en general no la venden sola, sino que viene ya combinada con la estatina, y ahí va a lograr reducir el colesterol hasta un 65%. Generalmente, con la combinación de una estatina más la ezetimiba, logramos llegar a esa meta de colesterol tan deseada, que puede ser 70, que puede ser 55, no sé, en dependencia del riesgo del paciente. Y si aún con todo no llega a la meta, o de pronto el paciente tiene un trastorno de colesterol genético que mantiene cifras de LDL más de 250, 300, 400, con familia muerta por infarto antes de los 50 años, que tienen santelasma, unas bolitas de grasa aquí en los párpados, en los tendones, codo posterior a la oreja, en esta área, ¿ok? En el talón de Aquiles, se llaman santelasma. Eso no va a lograr la meta, por supuesto, porque no van a lograr reducir el colesterol tan importante. Que ahí vienen unas nuevas moléculas que ya se producen en el mundo y se comercializan, que son caras y son inyectadas, que le damos los inhibidores de la proteína PCSK9, que reducen colesterol hasta valores de 20 y 30 miligramos por decilitro en sangre. Una potencia de 85% de reducción del LDL cuando ocupamos el inhibidor PCSK9, la estatina y la ezetimiba. Acá en Nicaragua no la tenemos, sé que en Argentina la hay, no estoy seguro si en México la tienen ustedes, los que me ven allá, ¿ok? Pero sé que en Argentina la hay. Y con eso uno logra entonces llegar a la meta deseada. ¿Okay? Entonces, es lo que quiero dar a entender con esto, y como se habrán dado cuenta, que es complejo, ¿no? Atender a un paciente con diabetes, con hipertensión, con colesterol alto, es complejo porque no solamente él va a tratarse de hipertensión, es su duda, es su molestia, dolor de cabeza, mareo, en el mejor de los casos que conte, porque la mayoría de los pacientes hipertensos no tienen síntomas. Pero uno es el que tiene que descubrir si tiene colesterol alto, si es diabético, trazarse las metas, explicar al paciente por qué uno debe ser tan agresivo, por qué le tengo que dar 3 y 4 pastillas, pues, desgraciadamente, y por qué va a tener que gastar más de la cuenta, ¿ok? ¿Estamos claros? Entonces, así es. Entonces, yo espero que le haya interesado la actividad, ¿ok? Y si les interesó, por favor, la comparten, es importante.
Si comparten esto, créanme que a algún amigo, un familiar les va a ayudar, porque hipertensión y colesterol son problemas comunes de enfermedad en la población normal. Y de pronto tener un familiar que es medio inconsciente y que a pesar de darle recomendaciones médicas, su doctor, X médico, su doctor, el paciente sigue todavía sin tomar la conducta apropiada, que es cuidarse, hacer conciencia de las enfermedades que presenta. No todos los pacientes hipertensos, como habrán visto, tienen el mismo riesgo. Un paciente hipertenso que solo tiene hipertensión y está todo bien es de bajo riesgo. Se controla con una sola medicina, siempre tiene presiones normales, eh, no tiene ningún daño. Puede tomar cualquier pastilla, cualquiera puede funcionar. ¿Y su meta es cuánto? Menos de 140 la máxima y menos de 90 la mínima. Lo ideal es 130,80. Yo le explico a mis pacientes que es mejor tenerlo 130-80, porque con cualquier disgusto o emoción o estrés no llega, o tal vez llegará a 140, pero usted está bien. Pero si los andamos a ellos alrededor de 140,90, con más facilidad por cualquier exabrupto, ¡bum!, van a subir y podría pues generar molestia, tener necesidad de una emergencia, que en estos tiempos nadie quiere ir a los hospitales para no exponerse, y entonces mejor estar bien controlado. Y es más, caigo en eso, como parte del cuidado contra la COVID-19, como parte de su cuidado como paciente crónico, para no buscar enfermedades en la calle, y no tiene que ir a acudir de emergencia a un hospital, a una clínica, pues contrólese bien sus enfermedades crónicas, para que no tenga una crisis, una descompensación que pone en riesgo su salud cardiovascular, y al usted motivarlo a ir a una unidad de emergencia donde hay más personas que también están enfermas de otras situaciones, usted puede también enfermarse, termina internado y bueno, ya va a tener un contacto más directo. Entonces, como protección también para enfermarse, para no enfermarse de COVID, es también preocuparse por sus enfermedades que presenta. ¿Okay? Controlarse bien, mantener buenos niveles de sensación de bienestar, tratar de no estar estresado, inventándose síntomas, ¿ok? Muchos trastornos a veces de los pacientes con hipertensión son provocados por síntomas externos, generalmente asociados a ansiedad, estrés y más. Yo sé en esta época de pandemia, que llevamos año y medio, vamos para los dos dentro de poco, personas que han mantenido una atención consistente, que termina en enfermedad. El estrés sostenido eleva cortisol, eleva el azúcar, eleva la frecuencia cardíaca, da insomnio, el insomnio baja las defensas, la persona pierde peso, gastritis, colitis, ¿ok? Y sigo por ahí, imagínense, ¿ok? Entonces estamos de acuerdo, hay que tratar de controlar el estrés, es importante. El estrés inclusive me provoca crisis en algunos pacientes no bien controlados, hipertensos. Es importante esto, me metiendo la voz, es importante, ¿ok? Tratar de proteger todos los frentes de nuestros pacientes con hipertensión. Entonces, y no tengo agua aquí. No tengo agua. Perdón. Así que bueno, veo por ahí nombres conocidos: doña Claudia, mi tía Lili, Ángel Argüello, ¿ok? Y bueno, este tema dice Silvio Manuel Morales. Vamos a responder preguntas. Son 43 minutos ya. Soy hipertenso, sobrepeso, 39 años, y cuando paso mucho tiempo sentado y me levanto me ven los talones. ¿Qué puede ser? Bueno, creo que el peso podría ser, Silvio, ¿viste? El peso. Sí, dolor óseo es talones. Sí. Si tiene síntomas respiratorios recurrentes que se mejoran transitoriamente con antigripales, pues algo alérgico, un otorrino podría ayudarle. Río Oficina. Salud, doctor. Claribet, un abrazo. Gracias a usted. Claro que sí. Juan Quesada Espichán. Gracias por la información. Espero que los médicos puedan acceder al vínculo. En las guías que hablé hoy, la de hipertensión y la de lípidos, esas que puse en los enlaces son en español. Hasta las tablas y todo, perfectas. Ya están. Cuando las descargamos al inicio, hace 2 años, eran en inglés, ahora están en español. Comodísimas. Las tiene en la revista española de cardiología, están en la página web de la Sociedad Española de Cardiología, pero ahí están los enlaces en la descripción del video nuestro, supongo, ¿ok? Lo copié, lo pegué, nunca lo había hecho, primera vez que lo hago, por eso estoy trabajando con la computadora y no con mi teléfono. Entonces, bueno,
Les agradezco mucho de estar acá. Compartan los videos. Como les decía, es importante. De ese modo también me ayudan a mí, a más personas y crecer aún más en la página. Entonces, muy buenas noches. Cuidémonos y nos vemos entonces el próximo martes a otra emisión más de algún tema que sea de relevancia. Me lo proponen y si vemos que tiene público, pues lo hacemos. Buenas noches y que Dios esté con todos ustedes. Gracias. Bye bye.